Bueno, buenos días. Continuando con el desarrollo de las temáticas sobre los teoremas de circuitos eléctricos. En el anterior video trabajamos con un ejercicio un poco más extenso en la parte de transformación de fuentes. La de hoy es poder comparar los resultados de diferentes métodos a partir de eso. Entonces, el siguiente teorema que vamos a trabajar es el de superposición. Entonces, el principio o teorema de superposición lo que nos dice o establece es que un circuito lineal formado por elementos lineales. Entonces, acá el primer aspecto importante a tener en cuenta. Digamos que lo que nosotros hemos trabajado hasta este momento son resistencias, fuentes dependientes e independientes. Estos son elementos lineales. Entonces, siempre hemos llegado a ecuaciones lineales que las podemos resolver por cualquier método. No son ecuaciones diferenciales ni demás. Entonces, esto aplica para todos los elementos que hemos venido trabajando hasta el momento. Eh, ya continuando, se puede determinar la respuesta total calculando la respuesta generada por cada fuente dependiente. Entonces, acá el primer elemento, digamos que la respuesta total se refiere a lo que hemos venido nosotros trabajando. Entonces, por ejemplo, voltajes, corrientes en cada uno de los elementos. Esa es la respuesta total, lo que ya hemos venido trabajando. Y lo que nos dice este nuevo teorema es que nosotros podemos calcular igual ese efecto que hemos venido calculando, pero simplemente usando de una fuente independiente en una. Entonces, nosotros tenemos dos tipos de fuentes independientes, fuente de voltaje y fuente de corriente. ¿Qué quiere decir que solo utilicemos una? Que vamos a apagar las restantes y vamos a sumar el efecto producido por cada una de ellas. Entonces, acá en el dibujo del medio lo que tenemos es cuál es la representación de una fuente tanto de voltaje como de corriente apagada. Entonces, una fuente de voltaje apagada es un cable. ¿Por qué es un cable? Porque simplemente en un cable la diferencia de potencial es 0 voltios. Y una fuente de corriente apagada, que son 0 amperios, es un circuito abierto. Que digamos que el símil que utilizamos para la parte de transformación de fuentes es que cuando tenemos un circuito abierto, su resistencia es infinita y la corriente es inversamente proporcional a la resistencia, entonces su corriente es cero. Entonces, cuando hablemos de fuentes de voltaje apagadas o de 0 voltios, un cable, fuentes de corriente apagadas, un circuito abierto, 0 amperios. Y lo que me dice esto es que simplemente para calcular cualquier valor total, como les digo, los que hemos venido calculando tradicionalmente, simplemente vamos a hacer la sumatoria del efecto producido por cada una de las fuentes. Esto lo podemos ver tanto en voltajes como en corrientes. Entonces, digamos que pasa exactamente lo mismo. Podemos calcular cada uno de los efectos de forma independiente y al final poder calcular cada uno de ellos sumando estos efectos que acabamos de calcular. Entonces, digamos que como tal, entender esto, digamos que desde este punto es mucho más fácil como tal evaluando un ejercicio. Entonces, para esto lo vamos a evaluar en el ejercicio que hicimos en el video anterior, que lo hicimos por transformación de fuentes. Ahora vamos a analizar exactamente el mismo circuito, pero lo vamos a analizar por superposición y digamos que obviamente el resultado que esperamos es que haciendo el análisis de esta forma nos dé exactamente lo mismo que haciéndolo a través de transformación de fuentes. Listo. Entonces, el enunciado era un aspecto importante que nos decía es que es un efecto por cada fuente. Entonces, lo primero que nosotros vamos a tener que hacer es identificar cuántas fuentes independientes tenemos. Ahí el otro elemento, ahí hablaba de fuentes independientes. Entonces, yo las fuentes dependientes no las puedo apagar porque las fuentes dependientes tienen una relación que su dependencia se genera a partir de lo que generan las fuentes independientes. Entonces, solo puedo apagar fuentes independientes. Primer aspecto importante a tener en cuenta. Listo. Entonces, acá como tal tenemos tres fuentes independientes. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a poder calcular tres efectos diferentes y la suma de esos tres efectos me van a dar mi efecto total. En este caso lo que nosotros queremos calcular es el voltaje R, que es el voltaje sobre la resistencia de 10 ohmios. Como les digo, en este caso lo vamos a hacer por superposición. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros sumamos el efecto que produce la fuente de 20 más el efecto de la de 2 amperios más el efecto de la fuente de 10 voltios, esa suma de esos tres efectos nos debe dar el mismo que nos dio en el ejercicio anterior. Digamos que ahorita igual revisamos el resultado del ejercicio anterior, pero si no estoy mal nos dio 1 voltio, pero pues ahorita lo revisamos igual. Entonces, el efecto total del voltaje en la resistencia de 10 ohmios va a ser la suma de tres efectos.
Entonces, para eso vamos a calcular cada uno de esos efectos de forma independiente. Entonces, ese es otro elemento importante. Son circuitos nuevos, los cuales debemos analizar, digamos, por el método que a nosotros nos parezca más fácil. Entonces, yo voy a analizar primero el efecto de la fuente de 20 voltios, quiere decir que voy a apagar la de 2 amperios y la de 10 voltios. Si yo apago la de 2 amperios, fuente de corriente apagada, circuito abierto. Si apago la de 10 voltios, fuente de voltaje apagada, va a ser un cable. Entonces vamos a volver a redibujar el circuito y nos quedaría de esta forma. Donde estaba la fuente de voltaje nos quedó un cable y donde estaba la fuente de corriente simplemente nos quedó abierto. O sea, simplemente realmente tenemos un circuito de 2 mallas y en este caso tendríamos un circuito 1, 2, 3 de 4 nodos. Entonces, cuando hablamos de superposición lo podemos analizar por cualquier método. Entonces lo podríamos hacer por mallas, que son 2 mallas, por nodos, que son 4 nodos, serían 3 ecuaciones, pero un valor es directo. Digamos que en los dos casos sería un sistema 2x2. O, digamos, para aplicar un poco lo que hemos venido trabajando en la última sesión, lo voy a hacer también por transformación de fuentes. Entonces, si yo utilizo transformación de fuentes, lo que voy a necesitar en este caso es, voy a transformar una fuente de voltaje con una resistencia en serie a una fuente de corriente con una resistencia en paralelo. ¿Para qué hago eso? Para poder reducir el circuito. Esta resistencia de 20 me queda en paralelo con la de 5 y vamos a poder reducir el circuito. Entonces digamos que acá tenemos las ecuaciones que utilizamos en transformación de fuentes. Entonces simplemente esa IF va a ser el voltaje de la fuente sobre la resistencia en serie. Va a ser 20 voltios sobre 20 ohmios, va a ser igual a 1 amperio. Y la resistencia que ahora va a estar en paralelo va a ser de 20 ohmios. Recordando este método, cuando aplicamos transformación de fuentes es un método gráfico, entonces lo que vamos a ir haciendo es dibujando los diferentes circuitos para poder seguir o continuar con nuestro análisis. Listo. Nuestro nuevo circuito quedaría de la siguiente forma. Entonces, acá lo que podemos hacer es operar 20 con 5 en paralelo. Entonces nos queda 20 por 5, 100, sobre 20 más 5 que es 25, 100 sobre 25 nos da 4 ohmios. Eh, Luego de eso, pues, hacemos la reducción, nos queda simplemente la resistencia de 4 ohmios. Y acá lo que podemos hacer es volver a hacer una transformación que nos permitiría eso, que ahora nos queda una fuente de voltaje con todas las resistencias en serie. Digamos que ese es uno de los dos circuitos más sencillos que hemos planteado, que es un circuito totalmente en serie. Entonces, recordando los circuitos más simples, circuito todo en serie o todo en paralelo, divisores de voltaje, divisores de corriente. Ahí para que recuerden un poco sobre los temas que hemos trabajado anteriormente. Listo, entonces acá lo que vamos a aplicar simplemente es transformación de fuente, repito, lo que nosotros aplicamos son ley de Ohm. Entonces, para voltaje, devolvernos a voltaje, ley de Ohm, voltaje va a ser corriente por resistencia, entonces va a ser 1 amperio por la resistencia de 4 ohmios, nos da 4 voltios. Esto lo hicimos porque hicimos la reducción de resistencias. Si nosotros no hacemos reducción de resistencias, simplemente esta transformación va a ser una y otra vez la misma. Entonces es importante. Si queremos regresar a hacer otra transformación sobre el mismo elemento, lo hacemos después de hacer reducción de resistencias. Y la resistencia que nos va a quedar en serie va a ser simplemente de 4 ohms. Listo. Entonces, acá otro elemento. Seguimos haciendo elementos, una transformación gráfica, entonces vamos a volver a dibujar nuestro circuito gráficamente. Entonces, nuestro nuevo circuito, digamos que acá puse voltaje en la resistencia, el efecto 1, digamos, ya que estamos utilizando simplemente la fuente de 4 voltios para identificar esos elementos. Acá, digamos, un pequeño recorderis de lo que trabajamos al inicio de las clases, y era el divisor de voltaje. Entonces, el divisor de voltaje nos dice que el voltaje en cualquier resistencia X simplemente es el voltaje de la fuente por la resistencia X, es la resistencia en la que lo quiero calcular sobre la resistencia en serie. Resistencia en serie, recuerden que es la suma de las resistencias. Entonces, digamos ahí para recordar un poco. Entonces, acá tendríamos 4 voltios, que es la fuente, por la resistencia en la que lo quiero calcular, que es la de 10 ohmios, entonces por 10, dividido en la resistencia en serie, la suma de las resistencias, 4 más 6 más 10. Entonces eso nos da 4 por 10, 40, dividido en 4 más 6 más 10 sería 20, entonces 40 dividido 20 nos da 2 voltios. Entonces el primer efecto, que es producido por la fuente de 20 voltios, que vamos después del proceso de transformación nos queda de 4, pero realmente es una fuente de 20 voltios, es 2 voltios le aporta a nuestro voltaje en la resistencia de 10 ohms. Entonces,
primer efecto para que lo vayamos anotando y lo vamos a tener en cuenta para la parte final. Como hablamos al inicio, es un efecto por cada fuente. Teníamos 3 fuentes, entonces el siguiente efecto que yo voy a evaluar es el efecto producido por la fuente de 10 voltios. Entonces, digamos que este circuito es aún más sencillo que el anterior. Entonces, para simplificarlo más, ¿qué podríamos hacer? Entonces, en este caso, si nos damos cuenta, la resistencia de 25 ohmios, ¿cómo están conectadas? Están conectadas por este punto, pero además por toda la extensión del cable está conectado por el otro punto también. Eso quiere decir que la resistencia de 20 y de 5 ohmios están conectadas en paralelo. Entonces, la primera simplificación que podríamos hacer es que la resistencia en paralelo de 20 por 5, digamos que fue la misma que operamos ahorita, 20 por 5 dividido en 20 más 5, nos va a dar 4 ohmios. Lo mismo, como hicimos una reducción, lo que tenemos que hacer es seguir cambiando el circuito. Entonces, al cambiar el circuito, cambiamos las dos resistencias que teníamos a la izquierda por una sola de 4 ohms. Acá volvemos al mismo elemento que teníamos ahorita, que es un circuito totalmente en serie. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? De nuevo un divisor de voltaje. Acá un elemento que digamos que se me olvidó recordarles, pero pues digamos que ya en teoría lo debemos tener claro, es que el voltaje de la fuente lo podemos tomar positivo o negativo. Eso depende de cómo está circulando la corriente. Entonces la corriente en esta fuente va del menos al más. Entonces, está circulando hacia la izquierda, sigue circulando de esta forma, entonces va bajando en la resistencia de 10 ohms. Eso quiere decir que el voltaje lo vamos a utilizar de forma positiva. ¿Listo? Entonces el 10 lo vamos a utilizar de forma positiva. Pero eso depende de cómo esté circulando la corriente. Y eso siempre lo tenemos que evaluar. Entonces, en el caso anterior pasaba lo mismo. La fuente, digamos que estaba acá, pero el menos está en la parte inferior. Entonces, la corriente iba circulando de esta forma. Entonces, en los dos casos teníamos que utilizar la fuente de forma positiva. Y utilizando el divisor, entonces simplemente 10 voltios por la resistencia, que en este caso es la de 10 ohmios, en la que la queremos calcular, dividido en la suma de las resistencias, que es la resistencia en serie. Entonces, 4 más 6 más 10 va a ser 20 en la parte inferior. En la parte superior, 10 por 10 va a ser 100. 100 dividido 20 nos da 5 voltios. Entonces, se dan cuenta, este segundo efecto fue bastante sencillo de calcular. Simplemente hicimos una reducción de una resistencia y al final hicimos un divisor de voltaje. Si no nos acordamos de hacer divisores, ¿qué tendríamos que hacer? Plantear simplemente esa trayectoria, digamos que lo que hacíamos en Maíz, plantear leyes de voltaje y haciendo esa ley de voltajes calculamos su corriente, que la corriente realmente ¿qué es 10 voltios dividido 4 más 6 más 10 y al final lo multiplicamos por los 10 ohmios de la resistencia. Entonces, digamos, esto es más a modo de recordar un poco, pero lo pueden hacer por el método que quieran, por el que les parezca más simple desarrollar. Acá estoy aplicando un poco reducción y transformación, porque digamos que fue lo que vimos en la anterior clase para poder, digamos, cerrar esa temática y que ustedes tengan claro toda esta parte. Listo. Vamos en el segundo efecto. Entonces, el primer efecto nos dio 2 voltios, segundo efecto nos dio 5. Entonces, tenerlos en cuenta para al final poder hacer la suma de los efectos totales. El tercer efecto, digamos, teníamos 3 fuentes. El tercer efecto va a ser utilizando la fuente de 2 amperios. Entonces apagué la fuente de 20 voltios, entonces nos quedó el cable en esta parte de acá. Apagué la fuente de 10 voltios, nos quedó el cable en la parte inferior. Y este es el circuito que tenemos que analizar. Entonces, desde el punto de vista de mallas, son 3 mallas, entonces va a ser un poquito extenso. Desde el punto de vista de nodos van a ser, este va a ser un nodo, este va a ser otro, y toda la parte inferior hasta acá va a ser otro. Van a ser 2 nodos, entonces igual sigue siendo un sistema 2x2. Como les digo, lo podemos resolver por el método que nosotros queramos. Yo acá estoy como tal afianzando la parte de superposición, entonces por eso como tal lo estoy resolviendo por superposición. Entonces en superposición, ¿yo qué puedo hacer? Esta resistencia como tal está en paralelo con esta, entonces 20,5 en paralelo, y además esta fuente de corriente en paralelo con una resistencia la puedo transformar en una fuente de voltaje en serie con una resistencia. ¿De qué me serviría hacer estos dos cambios que yo acabo de plantear? Que me quedaría otra vez un circuito de una sola malla, que es, como hemos venido hablando, el circuito más sencillo de trabajar. Entonces la resistencia en paralelo, 20 en paralelo con 5 nos da 4 ohmios.
el voltaje de la fuente, ya que lo vamos a transformar, va a ser la fuente de corriente que vale 2 amperios por la resistencia en paralelo que vale 6 ohms. Recuerden que la resistencia en paralelo y serie es la misma, simplemente la resistencia en serie va a ser de 6 ohms. Listo, cuando yo hago estas dos operaciones, nuestro nuevo circuito nos va a eliminar una de estas dos resistencias, nos va a quedar simplemente una y nos va a cambiar la posición de la resistencia y la fuente de corriente por una fuente de voltaje. Haciendo esa operación lo que tenemos es el circuito que estoy mostrando en este momento, que nos queda todo un circuito completamente en serie. Entonces, acá podemos aplicar otra vez simplemente divisores de voltaje, entonces el divisor, pero ¿qué sucede en este caso? La corriente ya no va en sentido horario, sino va en sentido horario, porque la fuente de voltaje, digamos, el menos está a la derecha, entonces la corriente iría en este caso hacia la izquierda, iría bajando. Cuando llega hasta nuestro elemento llega al menos, entonces en este caso lo que tenemos es que nuestro divisor de voltaje va a ser negativo, entonces va a ser menos 12 voltios, que es la fuente que vale 12, y el negativo, porque la corriente va en el sentido opuesto a nuestro voltaje en la resistencia, por la resistencia lo que lo queremos calcular, que es la de 10 ohmios, dividido en la suma de las resistencias. Entonces dividido en 4 más 6 más 10. Y este voltaje nos da 6 voltios, pero negativo, por lo que repito, la corriente en este circuito está circulando de la forma opuesta con respecto a la corriente que debería ir en la resistencia de 10 ohmios. Listo, entonces ha sido bastante sencillo calcular estos tres efectos. Por cualquier método nos debe hacer exactamente lo mismo. Realmente la idea es que lo intenten plantear por otro método y comparen para darse cuenta si ya tienen afianzados como tal los demás métodos de trabajo. Listo, acá por último, ya se me fue una de largo, vamos a partir de la definición que vimos, entonces el principio de superposición establece que el circuito lineal se puede determinar la respuesta total calculando la respuesta generada por cada fuente independiente, haciendo cero todas las demás y sumando cada una de estas respuestas. Entonces, eso fue lo que nosotros acabamos de hacer. El único elemento que nos falta hacer es sumar cada uno de los efectos. Entonces, en este caso, ya vuelvo a plantear las ecuaciones. Entonces, el voltaje en R va a ser la suma de los efectos producidos. Nosotros calculamos tres efectos. Entonces, va a ser, voltaje R va a ser igual al voltaje R producido por el efecto 1, o sea, la fuente 1, más el voltaje R efecto 2, que es el producido por la fuente de voltaje 2, que en nuestro caso era de 10 voltios, la primera era de 20, más el efecto de la fuente de corriente, que es el efecto 3, que era la fuente de corriente de 2 amperios. En este caso nos da que el voltaje va a ser 2 voltios más 5 voltios, más el último efecto nos dio negativo, entonces va a ser menos 6 voltios, entonces 2 más 5, 7, menos 6 nos va a dar 1 voltio. Que esto fue lo mismo que nos dio en el mismo ejercicio planteado desde otro método. Entonces, digamos que cuando uno lo verifica con diferentes métodos, se da cuenta, se va afianzando cada uno de los métodos y aparte va comparando los resultados. Entonces, digamos que es una buena práctica para los diferentes ejercicios que ustedes vayan trabajando. Listo, digamos que esto era todo en términos de la parte de superposición. Muchas gracias por su tiempo. Digamos, pueden consultar el video anterior para comparar también cómo lo hicimos por transformación de fuentes y ver los resultados que nos dieron exactamente lo mismo.